Shalom, shalom, ¿cómo les va? Este es un resumen de la Parashá Miketz. Nos vamos acercando de a poco al final del libro Bereshit, Génesis, y teníamos a Yosef que estaba en Egipto. Y comienza en el Perek 41, la Parashá, donde Yosef permanece encarcelado aún por 2 años más, luego de la liberación del ministro de bebidas de copas de Paró. Entonces, Faraón, en una noche tiene un par de perturbadores sueños. Ve 7 vacas gordas, perdón, que suben del río Nilo y se ponen a pastar, a comer pasto. Al rato vienen 7 vacas flacas, muy magras, que se comen a las 7 vacas gordas y quedan tan magras como antes. Se despierta perturbado, vuelve a dormir. Cuando logra conciliar el sueño, nervioso, ve 7 espigas que surgen del río Nilo, luego 7 espigas muy flacas, a diferencia de las primeras que eran gordas, rebosantes. Las espigas flacas se comen a las espigas gordas, es un sueño, puede pasar cosas muy raras, y las espigas flacas siguen siendo tan escasas, tan dando pena, que el faraón se despierta angustiado. Trata de buscar a alguien que le interprete el sueño, pero no lo encuentra. Le dicen cualquier disparate que él siente que son disparates. Sabe que hay un mensaje detrás de estos sueños, hasta que viene el ministro de Copas y le dice: recuerdo que estuve en la cárcel y que ahí estaba este chico, el hebreo, ese extranjero que estaba encarcelado, que era un esclavo, pero que sabía interpretar sueños. Faraón eleva rápidamente a Yosef de la prisión y es introducido delante de Faraón, quien le narra su recuerdo de lo soñado y aguarda la certera aclaración. Yosef se presenta como un intermediario entre el sueño soñado por el rey y la elucidación, el mensaje que provendrá de parte de Dios. Explica Yosef que habrá 7 años de abundancia intensa. Esto puede ser: oh, qué milagroso Yosef. En realidad la palabra antigua egipcia para vaca y abundancia era similar. Por tanto, o es un gran perspicaz Yosef, usando el idioma del país y una regla muy sencilla de interpretación de sueños, o Dios le puso el conocimiento en la cabeza, vaya uno a saber. Pero le dice 7 años de abundancia intensa, plenitud total. Pero inmediatamente habrá 7 años de hambruna, una miseria extrema, hasta límites nunca llegado antes. Y luego aconseja a Yosef a Paró, recomendándole que consiga un hombre entendido, de confianza, para que administre sabiamente la inmensa riqueza que vendrán en esos años de abundancia, previendo así los años de vacas flacas. Que este término, años de vacas gordas, años de vacas flacas, hablando de los ciclos económicos, provienen de esta parashá. Miren hasta dónde llega la influencia de la cultura judía en el mundo. Paró acepta el análisis de Yosef, siente que es correcto esto, y también se da cuenta que es un consejo muy sabio, y no puede dejar de reconocer que Yosef es el hombre más sabio que tiene a mano, y que tiene un espíritu divino que lo hace ser tan sagaz, tan hábil. Y entonces, reconociendo esa sabiduría y esa prudencia, lo convierte en el cargo más importante de Egipto luego del rey. Y se convierte en el virrey. Y no existe en Egipto nadie más importante que Yosef. Hasta ayer era el hebreo, el extranjero, el jovencito, el que fue acusado de violador, el que estaba en la cárcel, el esclavo, el sin familia, y ahora era el hombre más poderoso luego del rey en Egipto. También Paró le quiere dar una nueva vida, así que le da un nombre, Zafnat Maneach, que en hebreo puede significar el que descifra misterios. Probablemente era un nombre en egipcio y sonaba parecido. Y también le entrega como esposa a Osnat, que era la hija de Potifera, hija adoptiva. Y era, según dice la tradición, era hija en realidad de Dina, que había nacido de aquella relación un poco turbia que tuvo con un joven cananeo. Y de este casamiento que tiene Yosef con su familiar, con Osnat, le nacen 2 hijitos, Menashe y Efraín, por lo menos hasta que llegan sus hermanos a vivir a Egipto. Dios bendice a Yosef en todos sus emprendimientos, por lo tanto, Egipto también es bendecido, y se capitaliza la riqueza agrícola de esa época de abundancia, y se consolida Egipto como una de las potencias imperiales más importantes de la región. Hasta que comienza la crisis, grave crisis que afecta a Egipto y a los entornos. Y entonces en el capítulo 42 de Génesis, Jacob manda a sus 10 hijos. Yosef estaba perdido y Binyamin, el menor, se queda en su casa. Los manda a comprar provisiones a Egipto. Allí los hermanos entran al país por puertas diferentes para que nadie piense que eran espías, que venían a hacer algo malo. Pero Yosef,
al verlos en el mercado agrícola, los reconoce. Ellos no lo reconocen. ¿Por qué? Porque pasó mucho tiempo. Yosef creció, había sido un adolescente mimado, había luego pasado por esclavitud, por cárcel, por un montón de cosas. Había crecido también en edad y ahora también estaba vestido y adornado y engalanado como un dignatario egipcio. Aparte, les hablaba en egipcio y les hablaba de malos modos, por tanto los hermanos no lo reconocieron, pero Yosef los vio a sus hermanos y recordó todo lo que ellos habían hecho. Entonces los trata con dureza y los llega a acusar de espías que vienen a ver la riqueza del reino y cómo está distribuido para que fueran luego con ese mensaje a sus bandas para robar a Egipto. Los hebreos eran muchas veces confundidos con los Japirú, una familia del Medio Oriente, una tribu del Medio Oriente que podría ser confundida con los hebreos por el nombre hebreo Japirú, pero aparte porque vivían de forma similar, con la diferencia que los hebreos no iban haciendo piratería por ahí y los Japirú sí. Entonces Yosef los acusa de ser Japirú y les realiza un cruel interrogatorio y ellos declaran una y otra vez que son hermanos todos ellos del mismo hombre, que son personas inocentes, que solo vinieron a buscar comida, que tienen un hermano menor viviendo en casa, que otro hermano falleció hacía muchos años y que el padre estaba dolido, que no podía a ellos acusarlos así. Entonces Yosef les dice, ok, compren la comida, llévenla a sus familias, pero si quieren volver, hay dos condiciones. Uno de sus hermanos queda preso acá, Shimón, el que peor lo trató. No lo sabían ellos por qué lo había elegido Shimón, pero por eso lo eligió a Shimón. Y luego tienen que traer a su hermano menor, ese que dice que ustedes tienen. Eso va a demostrar que realmente ustedes son hermanos del mismo hombre, etcétera, el cuento que contaron. Y Yosef tenía su plan, por eso hizo ese pedido. Entonces sus hermanos agradecen, pagan por la comida, se la llevan, las bolsas de comida en sus burros, y cuando están en el camino descubren que no solamente tenían la comida, sino que milagrosamente, sospechosamente, la plata que ellos habían pagado estaban adentro junto con la comida. Yosef había pedido que eso ocurriera así. Y llegan a la casa y los ve Jacob que vienen con la comida y ellos le cuentan todo lo que pasó y sufre Jacob porque la otra vez había perdido a su hijo Yosef, él no sabía que estaba vivo, ahora perdió a su hijo Shimón, todavía le dicen que tiene que llevar a su hijo Benjamín si quieren seguir teniendo comida y es como un sufrimiento atrás de otro. Y comienza el capítulo 43, que el hambre castigaba y las provincias traídas se estaban agotando, entonces ya era como un momento de hacer algo y por eso mismo el hermano mayor, Rubén, queriendo volver a tener el cargo de primogénito que lo había perdido por su conducta, le dice a su padre, déjame que yo me llame a Benjamín y si algo le pasa a Benjamín, tú te tomas la represalia, la venganza con mis hijos. Y le dice Jacob, tú eres tonto, querido Rubén, no solo voy a perder un hijo, sino también hacerle daño a mis nietos, tonto. Aparece Judá, el hijo que realmente era el primogénito por su conducta y por haber sido elegido por Dios para ese cargo, y le dice, yo me hago cargo de Benjamín, yo lo voy a proteger hasta la última instancia, me voy a encargar de que me puede pasar a mí cualquier cosa, pero Benjamín va a volver sano y salvo. Con esa promesa, Jacob permite que vaya. Entonces, se van a Egipto, llegan, y Yosef, a diferencia de la otra vez, los recibe cordialmente, y los invita a comer, y les da regalos, y favorece sospechosamente a Benjamín. Y los hermanos, en vez de enojarse como hacían antes cuando uno de los hermanos era favorecido, decían, qué suerte, qué bueno, qué alegría que este hermano es favorecido. Y entonces Yosef se siente mal, vaya uno a saber. Y también escucha como los hermanos dicen, qué mal que estuvimos con Yosef cuando lo tratamos mal. Y acá quizás hubiera sido el momento de Yosef de declarar soy vuestro hermano, pero no, él tenía algo más preparado. Entonces les dice, bueno, llévense comida a sus casas, váyanse todos ustedes, los 11 hermanos que están acá, llévense comida, y hace de vuelta que los criados pongan la plata en los sacos de comida, y aparte, la copa que usaba Yosef, él particular, y que aparte decía que con esa copa veía el futuro, tenía superpoderes, dice a sus empleados, pónganla en el saco, en la bolsa de comida del más chico. Y cuando se fueron los hermanos, creo que no les dije, pero ya estamos en el capítulo 44, cuando se fueron los hermanos, Yosef manda a los policías a buscarlos. Y dice, ustedes robaron la copa del virrey. Y dice, no, nosotros no hicimos nada, ¿por qué nos acusan? Pensamos que ya estaba todo bien, ¿por qué nos acusan? Pim, pam, pum. Y le dicen los policías, bueno, te damos la orden de revisarlos. Yosef le había dicho, comiencen del más grande al más chico, como para darle suspenso.
Y empiezan a pasar los hermanos, revisan la comida, no está en la de ninguna, y todos dicen, viste, llegamos al más chico, a Benjamín, más chico, que a esta altura ya era un señor grande, ya tenía hijos, pero era más chico de los hermanos, y dicen, este no le roba a nadie, es buenito. Los policías dicen, igual tenemos que revisar. Y ellos sabían que iba a estar la copa, y ahí estaba. Entonces, los hermanos dicen, tenía que ser hijo de su madre y hermano de su hermano, al final resultó ser un traidor. Bueno, y los policías se lo llevaron para ser esclavo de por vida del virrey de Egipto. Y los otros hermanos podían volver en paz. Y acá termina la para allá, y uno podría decir, ok, eso es todo, amigos, pero nosotros tenemos 10 preguntas, a ver si son 10 preguntas, que ya se las comparto en la pantalla también, para que podamos escucharlas, verlas, y ustedes les agradecería que usen los comentarios para poner las respuestas. Un segundito que estoy buscando las imágenes de las preguntas, a ver si es esta, no es esa, esa es, muy bien. La primera pregunta: ¿por qué los hermanos no reconocieron a Yosef? Segunda, ¿por qué Yosef sí reconoció a sus hermanos? Tercera, ¿por qué se negaba Jacob a dejar marchar a su hijo Benjamín si era la única manera de volver a obtener comida? ¿Por qué fue encarcelado Shimón? La 5, ¿qué ganaba Yosef con toda esta charada de las trampas, no decirle que era el hermano, acusarlos, que vayan, que vengan, etc.? La 6, ¿por qué Yosef le hizo a Benjamín la trampa de la copa? Si este era el único inocente, ¿por qué lo acusó para hacerlo esclavo? ¿Qué había detrás de eso? 7. ¿Qué significan años de vacas flacas? 8. ¿Quién interpretó los sueños de Faraón? ¿Y cómo hizo para hacerlo? 9. ¿Cómo explicar la rudeza de Yosef con sus hermanos? Y la 10. ¿Quién se hizo responsable por la vida de Benjamín y por qué lo hizo? En la 9, la rudeza de Yosef no vale decir por venganza, pues sean más originales. Espero en sus comentarios la respuesta a estas preguntas, que si Dios quiere, habrá otro video dando las respuestas y comentando algunas de sus respuestas. Si les gustó el video hasta aquí, compártanlo, denle like, etc. De mi parte les deseo Hanukkah Sameach, todavía no terminó Hanukkah, del 5784 que estamos. Que tengan muy buenas noticias, como por ejemplo la liberación de los cautivos de Israel, el fin del imperialismo de Hamás y sus cómplices, y que nadie más acuse al Estado de Israel de cosas que no hace. Para ustedes, shalom y bendiciones.